Hola, bienvenidos a Esquina Literaria, soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, El perfil del hombre y la cultura en México, de Samuel Ramos. Espero que les haya gustado esta lectura, un libro muy interesante, un libro de consulta. Recuerden que ya en el canal hay un resumen. El día de hoy vamos a leer el último tema, Justo Sierra y la evolución política de México. La publicación de la evolución política del pueblo mexicano, hecha por la Casa de España, pone al alcance del lector una gran obra de historia que está llamada a convertirse en clásica. Puede considerarse esta edición como la primera, porque las anteriores eran tan difícilmente accesibles y manejables que en realidad mantuvieron la obra de Justo Sierra inédita por muchos años. Era urgente lanzar a la actualidad editorial un libro cuyos méritos notables lo acreditan como excepcional en las obras de su género. Un libro de historia nacional está más que ninguno expuesto a la crítica apasionada del lector común, que tiene sus ideas preconcebidas, sobre todo cuando vive en una época distinta a la que perteneció el autor, y además a la de los especialistas que pueden impugnar en el detalle la exactitud de tal o cual hecho, amparados con los nuevos datos de la investigación. En historia no hay verdades definitivas ni absolutas, sino que es una ciencia abierta a rectificaciones infinitas. Cabe suponer entonces que la obra de Justo Sierra está sujeta, como cualquiera de su especie, a ser retocada en muchos de sus detalles, pero su valor no está aquí en los detalles, por más que el autor fuera un historiador honesto y escrupuloso, que nunca sentaba nada que no estuviera apoyado en fuentes autorizadas. El valor de la obra de Sierra está en la visión histórica del conjunto, en la admirable síntesis que logra de la evolución del pueblo mexicano. Mientras no sea realizada una nueva síntesis histórica con los datos que la investigación posterior ha acumulado, capaz de superar el libro de Sierra, este seguirá representando el momento culminante de la ciencia histórica mexicana. La evolución política del pueblo mexicano es un gran libro de historia, porque no es obra de un especialista, no fue Justo Sierra, un historiador profesional dedicado a hurgar archivos o a desenterrar objetos arqueológicos. Era un gran espíritu que tenía una visión universal de las cosas, es decir, era por su pensamiento un filósofo, pero por su sensibilidad era un poeta, y ambas cualidades de su temperamento encontraron una vocación que requería de las dos reunidas. Por eso Justo Sierra escogió entre las tareas de la historia la más alta, la que el especialista no puede realizar, porque los árboles le impiden ver el bosque y carece de imaginación para dar vida y color a los hechos que solo conoce por sus restos inánimes. Justo Sierra hizo lo que debería hacer cada época, con el material de conocimientos logrados, reunirlos en una síntesis para darles una forma y sentido, que es el único modo de incorporarlos a la cultura. Uno de los raros méritos de esta visión histórica es un sentido de las proporciones que hace honor al nombre del autor. Por lo general, los historiadores de México habían carecido de una justa manera de ver los hechos. Unas veces, por un sentimiento de inferioridad, deprimían el valor de estos, otras por estrechez mental o ignorancia de la historia universal. Se abultaban los hechos o los personajes, adquiriendo nuestra historia una importancia mitológica, como la ve un niño de escuela primaria. Solo un espíritu como el de Justo Sierra ha sido capaz de ver la historia de México bajo la perspectiva de una historia universal, reduciendo cada uno de sus elementos a sus proporciones justas y poniéndolos en el sitio que les corresponde dentro del cuadro de la evolución humana. Este sentido de la jerarquía de magnitudes y valores que hace ver las cosas como son, sin aumentarlas ni disminuirlas, es justamente lo que se llama objetividad. Y la visión objetiva es la virtud máxima del historiador, la cualidad sine qua non. La verdad de la historia está condicionada por lo que un pueblo puede hacer o puede no hacer. Si aquella verdad late en las páginas de Justo Sierra, es que éste tenía un conocimiento profundo del pueblo mexicano, de sus capacidades y limitaciones, y podía discernir en los acontecimientos del pasado lo que es posible y lo que es imposible. Ni su amor ni su patriotismo puro eran capaces de deformarle la realidad, por amarga que ésta fuera a veces. Comprende y perdona todo lo que en la historia revela una debilidad humana, pero no la oculta. Sea lo que fuere, el que lea la historia de Sierra conocerá lo que es auténticamente el pueblo mexicano, con sus cualidades y sus defectos,
cuyo drama, a veces deprimente y penoso, encuentra un juez lleno de humanidad y benevolencia para comprenderlo. Para hacer justa una valoración del esfuerzo que la historia de Sierra representa, deben tomarse en consideración las dificultades que ha tenido que vencer el autor en un momento del país en que las labores previas de la ciencia histórica eran escasas y sin organización ninguna. Piensa Justo Sierra que emprende un trabajo superior a sus fuerzas. No podía menos, dice en el libro que comentamos, en un país en que apenas van tomando cuerpo los trabajos estadísticos, en donde no ha existido, sino por modo muy individual y deficiente, la devoción por los datos coleccionados y clasificados, en donde nuestros archivos todavía sin organización, sin catálogos, sin facilidades de trabajo, son inmensos hacinamientos de papeles viejos que el tiempo y la incuria van reduciendo a polvo, en donde nuestros escritores han hecho de sus obras armas de partido, como era ineludible, basando solo sobre hechos muy aparentes y muy rápidamente explicados sus apreciaciones y consolidando las teorías con que han interpretado nuestra historia y los prejuicios con que la han falseado. La obra de Justo Sierra es, pues, como tantas otras en México y América, resultado del esfuerzo individual que logra superar las limitaciones del medio solo por las grandes dotes intelectuales del autor. Justo Sierra tiene plena conciencia del carácter científico de la historia y, como todo historiador, interpreta la significación de los hechos a través de las ideas vigentes en su tiempo. Su espíritu se educó y desarrolló en el ambiente del positivismo que caracteriza toda la época porfiriana. En estas palabras sintetiza él mismo la doctrina con que ha interpretado la historia. La sociedad es un ser vivo, por tanto crece, se desenvuelve y se transforma. Esta transformación perpetua es más intensa a compás de la energía interior con que el organismo social reacciona sobre los elementos exteriores para asimilárselos y hacérselos servir a su progresión. Justo Sierra adopta ideas de la sociología positivista de Comte, de Littre, de Spencer, para explicar nuestra historia. Cree, por ejemplo, que durante la época porfiriana se está realizando el tránsito de la época militar a la época industrial, según enseña Spencer en su Sociología, reconociendo todas las caídas de nuestra historia y sus peligros presentes y futuros. Ve la evolución social mexicana con el sentimiento optimista de un partidario de la filosofía del progreso que entre nosotros fue inculcado con el positivismo. Pero eso no quiere decir que Justo Sierra haya sido un hombre de escuela y de partido, con las limitaciones de pensamiento que esto implica. Su espíritu tenía una amplitud, un vigor, un ímpetu, que no podía contenerse en el estrecho espacio de un istmo. En él se habían asimilado todas las grandes ideas de la cultura europea, integrando una de las personalidades más eminentes de la América hispana. Su figura es sólo comparable a la de las dos grandes humanistas del Renacimiento, y lo que es admirable en este hombre que escaló las cimas del espíritu de América es su gran fe en México, su gran amor a la patria. Diríase que en sus manos la historia que él hizo tan honestamente y con tanta objetividad es sólo un medio para encender en los mexicanos el culto de la patria. Véase, por ejemplo, en estas palabras en que el historiador cede el puesto al educador. Convertir al terrígena en un valor social solo por nuestra apatía no lo es. Convertido en el principal colono de una tierra intensivamente cultivada, identificar su espíritu y el nuestro por medio de la unidad del idioma, de aspiraciones, de amores y de odio, de criterio mental y de criterio moral, encender ante él el ideal divino de una patria para todos, de una patria grande y feliz, crear en suma el alma nacional. Esta es la meta asignada al esfuerzo del porvenir. Este es el programa de la educación nacional. Todo cuanto aspire a realizarlo, y solo eso, es lo patriótico. Todo obstáculo que tienda a retardarlo o desvirtualizarlo es casi una infidencia, es una obra mala, es el enemigo. Los modelos que inspiraron a Justo Sierra en el espíritu y en la forma son los historiadores franceses liberales positivistas como Guizot, fundador de la interpretación liberal en la historia, Michelet, Taine y Renan. Justo Sierra considera la evolución histórica como un gran movimiento progresivo
que conduce a la conquista de la libertad. La libertad, en su sentido más amplio, es el ideal que debe proponerse el pueblo mexicano como fin de su evolución social, pero el pensamiento histórico de Sierra, al aplicarse al caso de México, desborda los cuadros de la época y señala una riqueza de perspectivas que se adelantan a su tiempo. Casi nada o muy poco habría que cambiar en su libro para ponerlo a tono con los valores de la actualidad, lo que prueba que está escrito desde un punto de vista superior a una actitud política contingente que hubiera deformado la autenticidad histórica. Como escritor pone al servicio de su obra científica una de las mejores prosas de Hispanoamérica, de suerte que por la alta calidad del contenido y la forma es justo Sierra el maestro insuperable de la historia mexicana. Este fue el último capítulo, el último tema de este libro de Samuel Ramos, El perfil del hombre y la cultura en México. Espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias por escucharme y espero que les guste la próxima lectura que elegiré para ustedes.